continuar el estudio de las funciones, vamos a revisar la función cuadrática, vamos a aprender a graficarla, vamos a aprender a encontrar las raíces de una función cuadrática, qué sentido matemático tiene. La primera tarea que quiero que hagan todos, y que creo que ya la había mencionado, no sé, tal vez, es descargar un programa en su celular, para los que tienen un celular que soporta el programa, que lo pueden descargar del App Store, que se llama calculadora científica. No, es una ¿Es solo para graficar? calculadora, sí, sí. Pues yo tengo una que se llama Graph. No, calculadora científica, que se llama gráfica. Sí, esa. ¿Esas son graficadoras? Sí. ¿Cuál es el objetivo? Que nos ahorre bastante tiempo en el momento de hacer las gráficas, porque pues uno haciéndolas tabulando se demora considerablemente. Si estamos, digamos que al principio cuando uno está aprendiendo pues es útil tabular, pero ya ahorita nuestro enfoque es otro. Si estamos, entonces no es desgastarnos haciendo la gráfica, sino interpretando las gráficas. Si estamos, entonces si la pueden descargar una vez, la pueden mirar. Yo tengo el esta. Tengo el plano y una digital. Esa es buena, yo sé, esa es buena, pero hay otra. ¿Cuál? Esta. Hay una graficadora. Muestre. Ya tengo la moto, ya tengo pantalla. Sí. Ahora te la miramos para ver si es. ¿No sabes tuya, cierto? No, yo la había descargado alguna vez, pero y yo descargo en cierto. Pero cortará Esa es calculadora científica gráfica, esa es la que yo quiero. Fue la otra que también la usaba. ¿puedo tener esa también? Que quieran. Bueno, muy bien, entonces vamos a empezar. ¿Listo? Entonces sigamos con funciones. Vamos con una función cuadrática. Entonces, la función cuadrática tiene esta manera general de expresarse: ax cuadrado más bx más c. Es una forma típica pero complicada de entender. Estamos, de hecho, ya estudiado la ecuación cuadrática, saben que la definición general de la ecuación cuadrática es esta, y cuando uno la va a resolver hay una forma matemática de resolverlo, una receta de cocina que es pues sencilla, digamos. ¿Sí estamos? Bien, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a caracterizar la función cuadrática a partir de la gráfica, ¿sí? Vamos a empezar con la función cuadrática más sencilla que puede existir, que es f de x igual a x al cuadrado. ¿Estamos? Vamos a empezar con esa función, ¿sí? Lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué figura nos va a dar cuando grafiquemos eso? Una parábola. Una parábola. ¿Sí estamos? Asesor de tildes, no lo escriban nada. Bien. Entonces nos va a dar una parábola. ¿Sí estamos? Una parábola. Entonces la vamos a graficar. Entonces, cada uno en su cuaderno, por favor, realice esa gráfica y deje un espacio considerable pensando en que van a aparecer otras gráficas que quiero hacer sobre ese mismo plano. ¿Sí estamos? Los invito a que descarguen esa aplicación. Si tienen ya el celular, la vayan descargando de una vez, que es muy útil y nos puede servir justamente ahora para empezar a hacer las gráficas. ¿Sí estamos? ¿Cómo es que se llama? Calculadora científica gráfica. Calculadora científica gráfica, ya la encuentran en el App Store para que la descarguen. ¿Listo? Entonces vamos a graficar esta. Pues la idea es hacerlo tabulando primero,
porque nuestro objetivo es aprender a pintarla sin tabular, porque obviamente también hay patrones, así como con la recta había patrones de comportamiento, pues con la parábola también los hay. Lo que hay es que saber identificarlos. ¿Estamos? Entonces, pues la gráfica de este es bastante sencilla. La voy a hacer con tres datos, con 6, bueno, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2 y 3. Y como es una función cuadrática, pues entonces todos los términos siempre van a dar positivos cuando los inserte acá. Si inserto una x que vale menos 3, pues me va a dar 9 positivo. Cualquier signo negativo me da positivo y cualquier positivo me da positivo. Entonces vamos a pintar eso. Vamos a escalar este eje. Entonces vamos a decir que hasta aquí va 9. Entonces empezamos a pintar nuestra parábola. Entonces nuestro primer punto es este, coordenada menos 3, 9. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos con menos 2 va a 4, 1, 2, 3, 4. Con el menos 1 vamos a 1. Lo mismo aquí con el 1 vamos a 1. Ahora con el menos 2 vamos a 4. Y con el 3, con el 2 vamos a 4 y con el 3 vamos a 9. ¿Listo? Entonces tenemos esta estructura. Bien, entonces unimos los puntos, incluyendo el 0, y entonces nos va a ir dando la famosa parábola. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la estructura que se genera cuando graficamos f de x igual a x cuadrado es una parábola como la que yo acabo de pintar. Les tiene que dar exactamente eso mismo en su gráfico. ¿Sí estamos? Ese es el truco. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la parábola? Pues que la idea nuestra es poder dominarla, poder manipularla para cualquier región del plano cartesiano. ¿Sí estamos? Y ponerla de la forma que se nos dé la gana en el plano cartesiano, siempre y cuando siga siendo función. Y siempre y cuando siga siendo un f de x, es decir, siga siendo función de x. Porque uno puede pintarla también en otras posiciones si es un f de y. Si estamos, pero pues nosotros estamos jugando como si fuera un f de x. Si estamos, o uno la pinta como un f de y, o mejor dicho, como si no fuera función de x. Si estamos, pero como estamos jugando funciones, toca pintarla como función de x en este caso. Entonces esta es la original, esta es la función que nos va a permitir entender cómo se comportan las demás. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya tenemos nuestra f de x igual a x cuadrado acá. Ahora lo que vamos a hacer es pintar la siguiente función. Y vamos a caracterizar el primer número. El número que acompaña al término cuadrático, que en este caso sería ¿quién? A. Entonces nosotros vamos a caracterizar al señor ¿qué? A. Ese es nuestro vector. Caracterizar a este señor A, que acompaña a x cuadrado. Entonces miren, ahora vamos a hacer la siguiente. F de x igual a menos x cuadrado. ¿Qué va a lograr? Va a invertirla, ¿cierto? O sea, la va a voltear hacia abajo, ¿cierto? Entonces ya no va a apuntar así, sino que va a apuntar hacia abajo. Por favor, gráfiquenla en su cuaderno. En la misma gráfica de esa parábola. Por eso es que les digo que es un gran espacio. Es más, si quieren leer una página completa para que hagan las gráficas, porque nos va a permitir caracterizarlas todas. ¿Listo? Entonces pintemos la que sigue. Yo la voy a pintarlo acá, por favor tabulen desde menos 3 hasta 3, está bien. Para esta gráfica, en este caso. Nos queda así. Uno, dos, tres. Y voy escalando esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Listo. Con 0 voy en 0, con 1 voy en 1, ¿no es cierto? Ya que aquí nos iría acá un punto, acá otro punto. Con 2 voy en 4, 1, 2, 3, 4. Aquí con menos 2 también voy en 4. ¿Listo? Y por último,
tenemos el señor menos 3 que coincide con un 9 acá abajo, con un menos 9, perdón, y este acá que coincide con un 9 también. Entonces nuestra parábola es esta. Esa sería nuestra nueva parábola. ¿Estamos de acuerdo? Listo. ¿Cuál es la diferencia radical? La inversión. ¿Sí? La inversión que tiene la parábola. ¿Listo? Bueno, los profesores podrían decir que esto es lo que denominan cóncavo y esto es lo que denominan convexo. ¿Estamos de acuerdo? Si las quieren dar con un nombre más técnico, que no decir que se volteó para un lado y para el otro. Entonces, si lo quieren hablar muy técnico, esto es cóncavo y esto es convexo. Y ya está, para que suene decir. ¿Sí estamos? Listo. Entonces, ya tenemos que aprender a darle la primera característica A. ¿Cuál es la primera característica de A? ¿Qué pasa si A es qué? No. Si es negativo, si A es negativo, ¿sí? Puede ser con menos 1, puede ser con 1 o podría ser otro número negativo, menos 2, menos 3 o 3, 4, y el efecto sería mantenerla hacia arriba o mantenerla hacia dónde. ¿Qué estamos interesados nosotros? Solo en el signo del número A. Si estamos, porque obviamente si el número es 3, 4, 18 o un medio, va a modificar la parábola. ¿Estamos de acuerdo? Pero nosotros estamos interesados en qué? En el signo. Entonces vamos a decir que si A es positivo, entonces siempre va a ir hacia arriba o va a ser cóncava. ¿Estamos de acuerdo? Y si A es negativo, entonces va a ser ¿qué? Convexa. Siempre ese es el truco. No es más. Eso hay que tenerlo ¿qué? Claro. Porque el reto de nosotros es coger una ecuación y pintar la gráfica. ¿Estamos de acuerdo? O mirar la gráfica y encontrar la ecuación. ¿Sí estamos? Y eso tenemos que aprenderlo a hacer identificando cada uno de los elementos que constituyen la ecuación. ¿Sí estamos? O la parábola. Entonces miren, ya tenemos esta situación. Pregunto, ¿hasta ahí está claro? Es fácil, es sencillo. ¿Qué pasa? Que los números, este número, ya el valor del número, pues obviamente también afecta a la parábola. Entonces tenemos que revisar ese número, cómo afecta a la parábola, qué efecto produce sobre la parábola. Por eso es importante pintar la gráfica. ¿Qué pasó, mi hermano? Cuéntame. No, porque es que el X afecta, afecta la parábola desde donde comienza. ¿Este X no? No, A. Tampoco. No, ese número no dice dónde empieza, dónde termina. No, simplemente te dice la dirección. O sea, lo que estamos diciendo, va apunta hacia arriba o apunta hacia abajo. E incluso lo vamos a mirar con un número que sea diferente de 1. Estamos de acuerdo que ahorita acabamos de usar el 1 acá y el menos 1 acá, ¿cierto? Pero ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar un número que sea diferente de 1. ¿Sí estamos? Puede ser positivo, puede ser ¿qué? Negativo. Ya no importa, ya sabemos que eso invierte las cosas, si es el caso. Pero entonces miren lo que pasa acá. Vamos a usar dos números. Vamos a decir f de x igual a 2x cuadrado. Esa es una. Y ahora vamos a usar f de x igual a 1/3 de x cuadrado. ¿Sí estamos? Y pues creo que ya sabrán que si le ponen un signo negativo producirán las mismas parábolas acá y acá, solo que apuntando hacia dónde? Hacia abajo. ¿Estamos? Entonces aquí ya lo que nos interesa es mirar cuál es el efecto de estos dos números sobre la parábola. ¿Sí estamos? Por favor, píntenla. Me imagino que mi amigo, como ya la graficó ahí, ¿ya aprendiste cómo más o menos funciona? Ah, ok, está descargado. ¿Está muy alto? Sí, claro. Y sobre el mismo gráfico, por favor. ¿Ya lo descargaste? ¿Lo puedes descargar? No. Ok. ¿Ya lo descargaste? Ah, listo. Te está viendo información extra. Entonces tú me dices que si lo quieres en grados, en radianes. Pues ahí yo puse radianes en el otro curso, pongamos en grados acá. ¿Verdad? Sí, aquí está este papel. ¿Qué pasó? Se llama calculadora científica gráfica. Y ese es algo. Ah, y el crédito. Pues busqué la que yo tengo que se escribe Grapper. Pero debería salir, ¿no? ¿Por qué no sale? Pues porque son diferentes. Son diferentes empresas. Ah, no sabía. Ah, sí está dañado. Sí está. Siguiente, hacer todos los términos. Graficar, ¿saben? Le voy a graficar, ahí ya graficó de nuevo. Entonces vamos a graficar x cuadrado. Entonces miren cómo se hace. Aquí está la x.
el exponente es este, le pones este y le pones a la 2, ya salió. ¿Sí? ¿Quieres graficar otra? En la misma gráfica, entonces mira que tengo la hacia abajo, tan otro color, listo. Entonces ahora dice, vamos a graficar 2x cuadrado, 2x cuadrado. Trance, la presenta, ahí está. Sí, se mueve. Ahora le dice, usted quiero otra, hermano, hermano. Ay, no sé si otra. Ya, listo. Entonces ahora les digo que sigue un tercio de x cuadrado. O sea que 1 dividido 3x tan al cuadrado. Y ahí salió. Y ya están graficadas todas. ¿Quieres verlas todas? Bajas eso. Y ahora la puedes y ahora puedes mirar la diferencia entre los separados. Vamos a ver allá al público en el YouTube. Entonces aquí ya están graficadas las tres con los diferentes valores de A. ¿Sí estamos? Que eso es importante. Es un buen programa. Este es un buen programa porque es muy sencillo, es muy básico, no se desgasta uno. ¿Sí? Entonces, pero pueden ustedes hacerlo a mano, ¿estamos de acuerdo? O sea, se puede tabular a mano, sino que miren el ahorro de tiempo que nos arroja esto al pintar. ¿Ah? No, completamente no sirve para aprender. El día del parcial, vamos a la guerra. Además, porque no creo que vaya a ser necesario usarla sinceramente. Esas ideas, esos pensamientos tan terribles. ¿Necesitamos? Entonces, miren qué espero yo para que ustedes vayan revisando ahí. El efecto que producen esos números. Lo ancho. Entonces, está afectando lo ancho. ¿Cuánto se engorda o cuánto se quema? Se adelgaza la curva. Se aplaca, sí, se aplaca. Entonces, miren, está la original. ¿La original es quién? Todo gira en torno a esta idea. La original es esa. Entonces, voy a pintar la original. Pues, ahora lo voy a hacer ya a mano alzada, o sea, no voy a tabular. Voy a asumir que esa es la original. ¿Sí estamos? En el caso de 2x cuadrado, entonces vamos a encontrar que la parábola tiene un efecto de ¿qué? De adelgazarse. Entonces esta se va a adelgazar. Va a ser así, más delgadita. ¿Sí estamos? Pero, ¿qué pasa si el número es un tercio? Se engorda. Entonces tenemos tres situaciones. Miren, entonces, este es un A que es mayor que 1. Este es A igual 1 y este es A menor que 1. ¿Sí lo estamos? Sí. ¿Sí estamos? Entonces ahí está el efecto. Claro, este es menor que 1, pero es mayor que 0. ¿Estamos de acuerdo? Estamos hablando del valor absoluto del número que acompaña a la parábola. Porque también podría ser negativo, ¿no? Entonces podría ser menos un tercio. Pues que resulta que menos un tercio es menor que 0. ¿Recuerdan eso? Que en la recta nos enseñan a ubicar los números, entonces dicen todos los que están a la izquierda de 1 son menores que el otro, entonces menos un tercio está a la izquierda de 0, por lo tanto me diría que es menor que 0, ¿estamos de acuerdo? Pero no estamos interesados en ese tipo de relación de tamaño o de quién es mayor que quién, estamos solo interesados en la magnitud del número, ¿sí estamos? O sea que este número es un tercio y el menos un tercio también tiene valor un tercio, solo que tiene un signo negativo que va a hacer que eche para dónde, para abajo, mi hermano, y no es más, ¿sí está claro? Eso es importante, eso quiero que lo tengan claro, porque de pronto la gente suele confundir eso. Entonces miren, si A es mayor que 1, se va a adelgazar, si A es menor que 1, se va a engordar. Entonces ya tenemos dos características que produce A, ¿sí lo ven? Entonces aquí vamos a decir, si A es mayor que 1, adelgaza, digo un amigo. Y si A es menor que 1, engorda. ¿De verdad que era? ¿Si estamos o no? La de González, en este curso la vamos a dejar en grados. En otro curso la pusimos en radianes. Ahí lo que pasa es que ustedes tienen que tener claro. Lo que pasa es que el uso de los radianes es mucho más complejo. Hay que tener claro cómo funcionan los radianes. Los grados es poner 60, nos vemos. 30, chaito. Lo que sea. ¿Sí? Bien, pregunto, ¿está claro eso? ¿Que la descargó? Entonces, pero entonces descargue la otra. Sí, descargue la que dice el hombre. En esa también se puede graficar chévere. Listo. Entonces, ya hemos caracterizado A. Ya sabemos qué efectos va a producir A sobre la parábola. Sea positivo, sea negativo, sea mayor que 1, sea menor que 1, ya sabemos qué va a lograr. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sabe? Por ejemplo, uno ya puede predecir fácilmente. Claro, solo hay una cosa que uno no puede hacer cuando uno la hace a mano alzada.
es que saber qué tan gordo, qué tan angosto está, es decir, uno lo estima, uno dice, uy, es más o menos tanto, pero eso no lo puede uno hacer como cuando hacemos con la recta. Nosotros pintamos la recta y la recta nos daba exacta, con los trucos que yo enseñé para pintar rectas, ¿estamos de acuerdo? Nos daba exacta, pero aquí pues no es tan sencillo, ¿sí estamos? Porque ya saber qué tan gorda o flaca está, al ojímetro pues no necesariamente va a quedar bien, ¿sí estamos? Pero sí podemos decir si apunta hacia arriba o si apunta hacia abajo, si es cóncava o es convexa, ¿sí estamos? Eso sí lo podemos descifrar de uno. Bien, vamos a seguir complejizando nuestro problema. Hasta ahí está muy sencillo, ¿sí? No, hasta ahí está muy light, muy tranquilo, relajado. Entonces miren ahora esto. Tenemos la siguiente situación. Vamos a decir ahora que f de x va a ser igual. Y la voy a pintar con la más fácil. X cuadrado más b. Pero miren que mi b no es este b, ¿no? Porque este b lo puse con mayúscula y este b está con ¿qué? Con minúscula. Así que no es el mismo b. ¿Sí estamos? Entonces, ¿este es quién? El punto de corte de la parábola con el eje Y. ¿Se acuerdan de la recta? La misma historia. Si estamos la misma historia, nos dice por dónde pasa la parábola cuando corta el eje Y. Claro que eso no lo hace siempre, es solo suerte. Hay momentos en que va a aparecer B y no necesariamente o estrictamente es el punto de corte, pero entonces hay que tener cuidado. ¿Sí estamos? Pues hay que tener cuidado. Pero en general esto siempre es el punto de corte, para que por allá siempre tengan un momento en que digan de pronto no, o toca mirarlo bien. Entonces listo, nos toca pintar este, nos ponen el primer reto, nos dicen los retos, píntese esta. F de x igual a x cuadrado más 2. Y luego me dicen lo reto, f de x igual a x cuadrado menos 1. Entonces nos ponen b positivo y nos ponen b ¿qué? Negativo. Y luego nos dicen, oiga, píntese otra. F de x igual a menos x cuadrado más 1 y f de x igual a menos x cuadrado